seguir con nuestra clase y estudio de Gálatas. Si me acompaña ahí, tiene su Biblia, vaya a Gálatas en el capítulo 3 estamos. Hoy sí, pues está sentado o está ahí, tome su Biblia, porque vamos a estar leyendo algunos versículos, si no, pues me presta atención. Gálatas capítulo 3. ¿Se acuerda que estamos en el capítulo 3? Y para hacer un resumen, nosotros estudiamos el último tema sobre el pacto, la promesa y la bendición de cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento. Es puro resumen que lo voy a dar rápido. ¿Se acuerda usted que toma Pablo como ejemplo la vida de Abraham, que hace un pacto con Dios? Y al final el pacto que nosotros tenemos, el nuevo pacto que nosotros tenemos es a través de Jesucristo. Así como a través de Abraham son bendecidas todas las naciones, todas las simientes, a través del nuevo pacto, ahora que es Cristo, nosotros y todas las naciones también somos bendecidas. Toda la sombra y figura del antiguo pacto tiene que ver con Cristo Jesús. El otro punto que quiero aclarar es que nosotros debemos entender, hermano, que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. O sea, nosotros estamos en el tiempo de Cristo, entonces debemos tener cuidado porque la Biblia a nosotros nos dice de que estando Cristo presente, vamos a leer ese texto en Hebreos, ya todo quedó atrás. Todo lo del Antiguo Testamento era una luz o un enfoque que iba a traer al Señor Jesucristo. Y viniendo Cristo, Cristo dice que Él cumplió toda la ley. Y nosotros dijimos que Jesús se hizo sacerdote, se hizo sangre, se hizo el cordero sacrificado, Él se hizo sumo sacerdote. Él entró, Él cumplió todos los ritos del Antiguo Testamento, se cumplieron en Cristo. Entonces, lo peligroso de esto, hermano, es traer obras del Antiguo Testamento para ahora, porque entonces es retroceder. Si Cristo nos lleva hacia adelante y era sombra y figura del que iba a venir, o sea, el Antiguo Testamento, escúcheme, apuntaba a Cristo. Cuando Cristo aparece, entonces todos debían de decir, Cristo es ahora de aquí para adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hay una nueva vida en nosotros en Cristo. Por lo tanto, todas las obras del Antiguo Testamento, todas aquellas prácticas que ahora se quieren traer al Nuevo Testamento, hay problema porque estamos trayéndolo de atrás hacia adelante y no porque ya vino Cristo. Si Cristo no estuviera, nosotros todavía estuviéramos en el régimen de la ley y en todas esas obras de sacrificios que tendríamos que hacer. Yo estaría totalmente de acuerdo, pero cuando aparece Cristo y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y aparece Jesucristo, todos por fe creemos en el Jesucristo, ya no por obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está enseñando Pablo y esa es nuestra repetición de todas las clases, hermano. No hay salvación por obras, no hay salvación por prácticas, por muy buenas que sean, no hay salvación por métodos. La única manera de ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no se trata de dinero, no se trata de lo que usted pueda hacer. Esto es por gracia y por fe, por nuestro Señor Jesucristo, dada por Dios. O sea, no hay ningún medio como el Antiguo Testamento que tenían que traer ciertas cosas o debían hacer ciertas cosas. Dos cosas sucedieron en la cruz, y escuchen. Primero, todos nuestros pecados quedaron pagados en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que hacer ninguna obra. Segundo, toda maldición generacional o espiritual que traigamos del pasado quedaron en la cruz también. Por lo tanto, nosotros ya no hacemos liberaciones de demonios, ni ambientes espirituales, ni atamos, ni desatamos. Todo ese ambiente espiritual que se enseña, todo quedó en la cruz. Viniendo Cristo, todo se cumple en él. Entonces, todo lo que se hacía ya no se hace, porque Cristo cumplió toda la ley. Si hacemos cosas hacia atrás, lo que estamos haciendo es no creyendo o dejando que la obra de Jesucristo sea ineficaz o no capaz de cubrir nuestros pecados. Amén. Con esa idea, hermano, vamos ahora a Gálatas. Si me acompañan, capítulo 3 y verso 22, porque el apóstol Pablo sigue remachando la idea. Somos salvos, hermano, por gracia, no por obras.
Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos hacer nada del Antiguo Testamento o traer ciertas prácticas para poder ser salvos. Gálatas capítulo 3 y verso 22, cuando lo tenga, dice la Biblia de la siguiente manera, porque vamos a ver tres puntos importantes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice que lo encerró todo en pecado. Y la otra es verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es la otra palabra que vamos a estudiar. ¿Qué significa estar encerrados en el pecado? ¿Qué significa estar confinados bajo la ley? Y el verso 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Si lee el verso 24, esa palabra es la que me interesa que estudiemos también. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Tres palabras vamos a estudiar. Verso 22, ¿qué significa que fuimos encerrados en pecado? Verso 23, ¿qué significa que estábamos confinados bajo la ley? Y verso 24, ¿qué significa ayo? Esas tres palabras necesitamos estudiarlas y creo que así hemos hecho, gracias a Dios, de manera correcta, estudiar ciertos términos que leemos, pero que no sabemos qué significan, pero que tienen una gran luz para nosotros poder entender lo que Dios nos quiere hablar con relación a que no estamos bajo la ley. Hermano y hermana, no estamos bajo la ley. Usted ha oído algunas doctrinas o algunas iglesias que se les llama legalistas, porque viven bajo el antiguo pacto, era la ley. Y así vivían los judíos, y los judíos no querían aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano, estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide, estamos sobre el nuevo pacto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no es por obras, sino por fe y por gracia, para que nadie se gloríe. Pero hay muchas iglesias o muchas personas que todavía tienen ciertas cosas de la ley que han traído. Y Pablo quiere enseñar, como le enseñó a los Gálatas, que la ley ya no funciona, que ahora es por gracia, que Cristo vino y la ley quedó sin efecto. El primer punto que vamos a estudiar es, más la escritura, verso 22, empezamos, lo encerró todo bajo pecado. Oiga el término, hermano, lo encerró bajo todo pecado. ¿Qué significa que encerró todo bajo pecado? Mire, algo que debemos saber primero es que nosotros no vivimos en la ley, no sabemos cómo era, solo lo leemos en la Biblia. Usted sabe que el Antiguo Testamento es la ley y nosotros decimos no somos legalistas, pero usted en algún momento ha leído el Antiguo Testamento y cómo vivía la gente en la ley, cómo era vivir en la ley de Dios en aquel tiempo. Ahora nosotros, le repito, vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a usted y a mí no nos afecta la ley. Pero si estuviéramos viviendo en la ley, hermano, era una situación difícil porque la ley, oiga lo que dice la Biblia, lo encerró todo bajo pecado. Por eso sabe que ellos tenían cantidad de mandamientos, cantidad de leyes, cantidad de ordenanzas, cantidad, hermano, de cosas que tenían que hacer porque pecaban contra Dios. Todo era pecado. Si usted lee la ley que le dio, que le debería prestar atención, porque el pueblo de Israel vivió cientos de años en la ley, bajo la ley. Y en la ley de Dios, hermano, había muerte. En la ley de Dios había condenación al que pecara. Usted puede leer en la ley de Dios, habían situaciones muy estrictas, muy condenatorias en aquel tiempo. Hoy nosotros en la gracia pecamos, ¿verdad que usted y yo pecamos? Pero no somos consumidos por su misericordia. Hoy todos nosotros pecamos hacia Dios, mas el juicio de Dios no viene porque Jesucristo llevó el juicio de Dios sobre nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, pero los que vivieron en la ley, para ellos, hermano, fue una situación difícil. Ellos llevaban y llevaban sacrificios. Cada pecado llevaban sacrificios, tenían que hacer obras. Mire, habían 7 tipos de pecados, había más de 23 tipos de ofrenda. Toda la gente en aquel tiempo vivía condenada en su pecado, porque no había manera de ser salvos hasta que viniera Jesús. Y lo que le estoy enseñando es que la ley no es mala.
todos tenemos una pequeña confusión con relación a la ley. La ley es gloriosa, y vamos a leer los textos. Esta ley es gloriosa porque esto fue un plan de Dios para que el hombre se condenara de sus pecados. O sea, la ley, si queremos hacer una figura, es como una persona, y en este caso pongámosla como una mujer, por el ejemplo. Y la ley venía y la ley venía y agarraba a todas las personas y les decía estos pecados, según la ley estos pecados. Y la gente vivía no acusada, sino condenada de sus pecados. Pero la ley, ¿por qué lo estaba haciendo, hermano? Porque Cristo iba a venir. Y Cristo vino para romper nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestras condenaciones. Todos los pecados y condenaciones que teníamos por la manera en que vivíamos según la ley, no había manera de ser salvos más que a través de Cristo. Entonces la ley estaba haciendo su trabajo. ¿Quién necesita perdón de pecados? Un pecador. ¿Y quién podía señalar los pecados? La ley. Le digo, muchas personas no entienden a veces que la ley tenía un plan divino. La ley era llevarnos a Cristo, porque cuando viniera Cristo se iba a acabar la ley. Entonces, ¿cuál era el trabajo de la ley de aquel tiempo? Condenar nuestros pecados. La gente vivía sin ley, hacía lo que quería. Dios envía la ley y le empieza a decir, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y las personas empiezan a entender que están bajo condenación de sus pecados. Ese será el trabajo de la ley. La ley nos condenó, pero no, hermano, permanentemente. Era una ley que nos condenó temporalmente mientras venía Jesucristo, la obra perfecta. Debemos entender eso porque la ley no era mala. A pesar de cómo se vivía o se pensaba que la ley era muy estricta, muy condenatoria, esta ley tenía un plan, que todos los pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados por la ley llegaran a Cristo. O sea que el plan de la ley, al final, aunque no se entendiera, era bueno. Y eso es lo que nos dice el versículo 22. Mas la escritura lo encerró, oiga, Gálatas 3:22, si está leyendo conmigo. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Oiga, ¿por qué lo encerró todo bajo pecado? ¿Por qué toda la gente vivía bajo pecado según la ley? La ley, la ley, la ley, la ley estaba ahí día y noche diciéndoles que estaban bajo pecado, que debían de hacer esto, que debían de traer ofrendas, que debían, y decía, repetirás la ley y la repetirás a tus hijos, y si no haces la ley y la ley, ¿por qué la escritura lo condenó todo bajo pecado? El texto no termina ahí. Y dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces ahora entendemos que la ley, su objetivo no era condenar a las personas y marcarle todos sus pecados y que la gente muriera en sus delitos y pecados, no era su fin, era el propósito para que la gente llegara a quién, a Cristo. Entonces, hermanos, la ley hizo bien su trabajo. La ley hizo un trabajo maravilloso y glorioso. A la ley le dijeron, mata a todas las personas con sus pecados, porque muertos es la única manera que Cristo les puede dar vida. No sé si me explico. Alguien dijo, la gloria de la ley se acaba con la gloria de la cruz. Qué trabajo más hermoso el de la ley. Y vamos a ir viendo los otros dos ejemplos. Entonces, mire, la ley del Antiguo Testamento, a pesar que era estricta y severa, porque Pablo está defendiendo la ley, aparentemente sonara como contradictorio, pero Pablo dice, la ley sirve para algo. Si usted ve en el versículo 3 del verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley si es mala? ¿Para qué sirve la ley si solo condenaba y señalaba pecados? Entonces Pablo dice, la ley servía porque era algo temporal para llevarnos a Cristo. Hermano, alguien que no está muerto en sus delitos y pecados no necesita a Cristo, porque Cristo vino a liberarnos de esa vida y a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la ley, ¿qué hace? Nos mata. La ley viene y nos condena. La ley nos enjuicia bajo nuestros pecados y ¿sabe qué dice? Nos encarcela, y la ley era como un yugo. Estábamos bajo su yugo, pero no era malo. Ese yugo nos lo iba a quitar ¿quién? Cristo, cuando Él viniera. Jesús dice, yo soy la sangre del nuevo pacto. Yo soy.
el nuevo pacto. La ley la recibimos por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿sabe qué hizo la ley? Llevarnos aquí a Cristo. Entonces no era malo, a pesar que fuera severa, a pesar que la ley, si la leemos, era muy estricta y condenante. Todos odiaban la ley, nadie quería oír de la ley, era algo que odiaban por muy estricto, pero no entendían que la ley lo que estaba haciendo al final era que llevarnos a Cristo. Y eso es lo que Pablo está enseñando, que la ley al final no es mala, era gloriosa para que no le agarraran odio a la ley o viviéramos en la gracia despreciando la ley. No, la ley no la podemos despreciar. La ley vino a enseñarnos y a guiarnos para llevarnos a Cristo. Pero para llegar a Cristo teníamos que ser pecadores. Para llegar a Cristo teníamos que estar hundidos. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en Cristo sobreabunda la gracia para quienes, hermano, para los pecadores. ¿Y quién nos iba a enseñar nuestro pecado? La ley. Ese es su trabajo. La ley hizo su trabajo, nos encerró en pecado. Alguien escribió también y dijo que la ley era como una cárcel donde estábamos ahí esperando a conocer a nuestro Salvador. Vean qué bonita cárcel entonces. La ley nos encarceló, pero no para que muriéramos de hambre o condenados, oiga, sino la ley nos encarceló y nos condenó para que un día, cuando viniera Cristo y lo conociéramos, esa cárcel se abriera. El único que podía salvarnos de esa cárcel de pecados y condenación era Cristo, pero la única que nos podía llevar a esa cárcel era la ley. Mire qué hermoso ejemplo si me está entendiendo. El único que podía liberarnos de esa cárcel de pecados, de cadenas, de maldiciones y de todas las cosas malas del reino de las tinieblas era Cristo. Pero la única que nos podía llevar a esa cárcel para conocer a Cristo era la ley. Y por eso ahora yo me gozo y yo entiendo cuando estudié sobre eso, sobre la ley y la gracia, que la ley no era mala al final. La ley nos lleva a una cárcel. Usted dice, pero qué bueno, qué de bueno es estar condenado en una cárcel. Pero si usted le dicen, ahí vas a conocer a tu verdadero Salvador, uno dice, gloria a Dios. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Con los hijos, con un adulto o con una mujer o con cualquier persona. ¿Cuántas personas han ido a parar a una cárcel por algo que han hecho? Y están presos y condenados. Y escuchen, ahí conocen a Cristo. ¿Sirvió esa cárcel? Sirvió que estuvieran en un presidio muchos años y vieran la condición donde estaban y conocieran a Cristo. Sirvió. Usted y yo no quisiéramos que ningún pariente nuestro le pasara. Yo no quisiera. Y Dios guarde a mis hijos, hermano, y a los suyos. Uno no quisiera que nuestros hijos pasaran en una cárcel condenados por algo. Pero si ahí van a conocer a Cristo y se van a arrepentir de sus pecados, vale la pena. Pareciera contradictorio y pareciera que no fuera voluntad de Dios o que Dios no estuviera, pero ¿verdad que sí es cierto? Y entonces igual la ley aunque la rechacemos y la veamos como mala, ella era buena y gloriosa, porque nos llevó a una cárcel no para condenarnos ni para que nos muriéramos. Mire, ni en nuestros delitos y pecados la ley hizo una obra tan linda que dijo, aquí no te vas a morir. Te he encarcelado y te he condenado porque me dijeron que un Salvador va a venir por ti, pero va a venir por los encarcelados, va a venir por los condenados. Cristo murió ¿por qué? Por los encadenados en sus pecados, por los encarcelados en sus pecados. Cristo murió en la cruz por aquellos que éramos condenados y presos de la vieja naturaleza. Entonces la ley era buena, la ley era buena. Hermano, es como cuando corregimos a nuestros hijos. La corrección es buena. Ellos no la entienden, nos ven muy drásticos o muy severos, pero nosotros sabemos que es buena. A veces nuestros padres nos ven como un ogro. A veces nuestros hijos nos ven como dictadores. A veces nuestros hijos nos ven como que les quisiéramos gobernar su vida y somos capataces de ellos. Y sí, la ley era el capataz que teníamos, pero no para enseñorearse de nosotros, sino para tenernos en el orden y reducidos a orden para cuando Cristo viniera. Hermano, muchas personas piensan a veces que los pastores, esos somos algunos pastores, y en ese caso me incluyo yo, que exijo mucho, que demando mucho, que le pido que se santifique, que ando buscando que no le agrada a Dios, pero ¿sabe por qué?
porque Cristo va a volver a venir y se va a llevar una iglesia sin mancha ni tacha. ¿De qué me sirve predicarle en un evangelio light de solo promesas y bendiciones, hermano? Cuando Cristo venga, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a llevar a Cristo es una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Y así como la ley nos señaló, ahora nosotros somos ministros del nuevo pacto, que tenemos la obligación de llevarlo a usted a Cristo a través de la gracia. No sé si me expliqué, pero ya vio que la ley no era mala. La ley en ningún momento era mala. Y Pablo la defiende porque la gente empezó a decir, entonces la ley era mala. La ley es malvada. Entonces Dios nos dejó una ley que nos condenaba y nos mataba. ¿Qué Dios más malo? El que nos dejó con la ley. Pablo les dice, no, la ley no era mala. La ley era temporal e hizo su trabajo para cuando Cristo viniera, la ley se quitara y viniéramos y por gracia recibiéramos perdón de pecados, ya no por obras ni por práctica del Antiguo Testamento, sino por fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al segundo punto. Y el segundo punto a nosotros ahora nos dice que la palabra que va a utilizar lo tenemos en el segundo punto. Acuérdense de nuestros 3 puntos si está apuntando. Mas la escritura lo encerró. Versículo 22. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué significaba encerrar bajo pecado? No era mal. ¿Nos encerró bajo pecado? Sí. Y usted dijera, ¿cómo nos va a encerrar bajo pecado? Pero no para que muriéramos, sino que nos mantuvo ahí mientras Cristo venía. Mientras venía la simiente que había sido anunciada. ¿Lo tiene para eso? Gálatas capítulo 3 y verso 19. Oiga lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Todos decían, si la ley es mala, estás diciendo que la ley nos condenó y era muy estricta y muy severa. ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, fue añadida a causa de la transgresión, verso 19, hasta que viniese la simiente de quien fue hecho la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo. O sea que la ley sirvió, hermano, hasta que viniera ¿qué? Cristo. La ley nos encarceló y nos condenó en nuestros pecados hasta que viniera Cristo, el único y suficiente Salvador. La ley nos salvaba. La ley no podía perdonar pecados perpetuamente. La sangre de Cristo sí. El único y suficiente Salvador era la ley. No, es Jesucristo. Pero la ley nos llevó a Él. La ley nos llevó a Él. La ley era buena. Tenía su función hasta que Cristo viniera. ¿Cuál es el problema ahora entonces, pastor? De que hacemos obras de la ley para querer ser salvos cuando Cristo ya vino. Entonces estamos procediendo. Entonces estamos usando mal la escritura. Entonces estamos aplicando la mala Biblia cuando le decimos a las personas que traigan, que hagan obras, que deben de hacer esto para ser salvos, que Cristo necesita que usted y yo hagamos esto. Estamos yéndonos para atrás porque la Biblia dice que la ley sirvió hasta que viniera Cristo y Cristo ya vino. Viniendo Cristo se completó todo. Usted y yo, al único que necesitamos es a Cristo para perdón de pecados, para romper todas maldiciones. No necesitamos practicar ni hacer nada más. Es por fe y por gracia que somos salvos. Ahora, nuestro segundo punto está en el versículo que, hermano, le dije 23, si está apuntando. Y el versículo 23 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Usted había leído esa palabra de confinados, ahorita no lo ve, pero posiblemente alguno levante su mano y diga que sí, o a veces también seamos honestos y digamos todos que no habíamos leído esa palabra, pero está en la Biblia. Esa palabra confinados es término bíblico y Pablo lo está usando para dar un ejemplo. Yo le voy a decir, solo leyendo el texto, dice, porque la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Ahorita vuelve a aparecer el término encerrados. ¿Y sabe qué significa confinados? Significa agarrar a un grupo de personas, oiga, y ponerles un yugo, tenerlos controlados. ¿Esa era la ley? Sí. Por eso es que ahora somos salvos por gracia. La ley era como un yugo. Entonces imagina una escena
donde usted y yo y toda la humanidad, oiga, antes de que Cristo viniera, porque esto es antes de que Cristo viniera, toda la humanidad estaba confinada. Entonces imagina que a usted lo esposaban y lo ponían cabeza abajo y lo llevaban confinado. Todo aquel que nacía, porque la Biblia dice, toda alma que pecare morirá. Estábamos condenados según la ley. Y la Biblia dice que como traemos la descendencia de Adán, del primer Adán, somos pecadores. Estábamos muertos, estábamos condenados al infierno. El pago para nosotros, hermano, era el infierno. Entonces todo humano que nacía en pecado. Oiga, qué tristeza. Y todo lo que hacía era desagradable a Dios y no había manera de ser perdonado. Entonces, ¿qué significa? Todos iban confinados, esposados y la ley llevándolos confinados a un lugar para la muerte eterna. Ese era el trabajo de la ley, sí, pero no se quedó ahí, no terminó. Eso es lo que la gente no entendía. Ven la ley como mala, pero la ley no nos dejó confinados ahí. ¿Sabe qué? La ley nos mantuvo. Mire qué hermoso, hermano, si está entendiendo. La ley nos mantuvo cautivos en nuestros pecados, controlados como aquel capataz, contándonos, controlándonos, para que todos aquellos un día conocieran a Cristo. Esa era la idea. La idea de la confinación y de llevarnos a un lugar era porque un día en ese lugar iba a llegar Cristo. Entonces no era maldad. Entonces la ley no era mala, es lo que Pablo está defendiendo, pero tampoco su función era permanente, sino temporal, porque cuando viniera Cristo y nos liberara de eso, la ley iba a soltarnos. O sea que la ley nos iba a tener cautivos para siempre. No, eso es lo lindo de la ley. Eso es lo lindo de la ley. La disciplina, el castigo de Dios es para siempre, hermano. No, el que Dios nos corrija, el que Dios nos discipline, es para siempre. No, es mientras llegamos y crecemos en nuestra vida espiritual. Lo mismo la ley. Entonces la palabra ahora dice, y le digo, el versículo no termina ahí, porque si el texto dijera que encerró todo del todo por pecado, ahí sí estaríamos perdidos, pero el texto dice hasta que viniera Cristo. Y ahora en el verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados para aquella fin que iba a venir revelada. Entonces, la confinación es el término, hermano, que usted tal vez no ha oído o no había entendido, era que la ley nos tomaba, nos echaba, escuche, todos nuestros pecados bajo nuestros hombros. Oiga lo que hacía la ley, todos los pecados bajo nuestros hombros, y estábamos muertos y condenados en nuestros pecados, y la ley nos lo acordaba, que todo el peso de nuestros pecados estaba sobre nosotros, y que Dios veía todos esos pecados sobre nosotros, y que nos iba a condenar a la muerte eterna y al infierno. La ley nos lo dijo, nos confinó, pero ¿sabe qué dijo? Va a venir un día Cristo y les va a quitar todos esos pecados. Isaías 53, Él llevó todos nuestros pecados, Él cargó sobre sus hombros todo. Ahora, ¿sabe qué? Todos aquellos confinados que estábamos aquí, la ley no era mala, era la que nos estaba teniendo guardados ahí para cuando Cristo viniera, nos quitara todas esas cargas, esas condenaciones y esos pecados. Entonces la ley no es el fin, la ley es el medio para llegar a Cristo. No sé si me explico. La ley fue el medio para que llegáramos a Cristo. La ley no es el fin, la ley es el medio, porque el fin es Cristo. Porque cuando Cristo viene, se cumple toda la ley. Entonces la ley deja de ser, pero mientras Cristo venía, la ley tenía un trabajo que hacer y tiene que hacer. Es como cuando alguien está en una cárcel y tiene que pagar una fianza. No va a salir de la cárcel. La ley dice que hasta que no pague su fianza o su condena, va a salir, y usted sabe. Y pagan abogados y abogados, y la ley dice que hasta que él no pague su deuda, ya sea económica o su tiempo de cárcel, no sale. ¿Quién pagó nuestros pecados? ¿Quién pagó nuestras condenaciones? Cristo. Pero la ley estaba haciendo su trabajo. Entonces la ley nos confinó, como lo digo, nos metió a todos nos metió ahí y nos controlaba y nos tenía con todos nuestros pecados encima hasta que viniera Cristo. Entonces la ley no nos condena para siempre. La ley no podía condenar a nadie para siempre, porque la ley se acabó cuando Cristo vino. El nuevo pacto de Cristo iba a venir. Entonces la ley nos tenía confinados para siempre, no.
La ley estaba esperando a que Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, la ley dijo, aquí están todos estos pecadores condenados para que tú los salves. Te repito, la ley nos llevó a quién, hermano? A Cristo. La ley no era mala. Entonces la ley, por muy severa que fuera, no era mala. Nosotros nos gozamos porque estamos en la gracia. Pero debemos entender, primero, que no somos legalistas, pero segundo, que la ley tampoco era mala, que la ley tenía un propósito. Poco a poco me va a ir entendiendo un poco más. Entonces vamos a resumir. La ley nos llevó ¿a quién? A Cristo. El Antiguo Testamento nos llevó al Nuevo Testamento. La ley y las obras nos llevó a la obra de Cristo. ¿Me entiende? O sea que la ley no es mala. La ley nos llevó, dice el texto. La ley dejó de ser hasta que apareciera Cristo. O sea que la ley hizo su trabajo y es gloriosa y le damos gracias a Dios por esa ley, porque esa ley, hermano, es la que regía nuestros cuerpos, es la ley en la que estábamos condenados, pero no para siempre, sino que ella estaba diciendo, te tengo que llevar a Cristo. Y la única de manera que puedas llegar a Cristo es que reconozcas que eres pecador. La única manera que Cristo puede salvarte es que estés encadenado en tus pecados. Oiga, y la única manera que Cristo te dé vida es que yo te mate, dice la ley. Mire qué impresionante. Ojalá, hermano, me esté entendiendo. La ley era hermosa. La ley nos mató. La ley nos condenó. La ley nos encarceló. ¿Y cómo que era hermosa, pastor? Para Cristo. Porque sabía que venía Cristo, el libertador, el sanador, el que podía darnos vida, vida en abundancia, y el que nos podía dar vida eterna. Entonces, ¿qué hizo la ley? Nos vio, dijo, tengo que hacer esto, aunque me duela. Oiga, aunque la gente no entienda lo que estoy haciendo, que los voy a condenar en sus pecados, que los voy a señalar en sus pecados y los voy a matar y les voy a decir que toda alma que pecare morirá. Y por cierto, están todos muertos, aunque no entiendan, decía la ley. Es la única manera para que Cristo les dé vida. Hermano, qué lindo saber que estoy muerto, porque era la única manera que Cristo me diera vida. Pero escuchen, qué triste que mucha gente hoy se sienta dueño de su vida y está muerto sin Cristo. Escúchenme bien, qué triste que hay mucha gente que cree que tiene mucha vida, pero si no tiene a Cristo está muerto. Y el día que muera va a estar encarcelado, según la ley, dice, toda alma que pecare morirá. La ley no es mala, la ley nos quería llevar a Cristo. La ley nos quería llevar a Cristo. Y eso hizo. A mí y a usted me condenó la ley. A mí y a usted me condenó la ley en mis pecados. Pero me dijo, hay alguien que puede sacarte. Mi trabajo es llevarte a Cristo. Tu decisión es aceptar a Cristo. Y aquí está ya el problema de la humanidad. Se resiste y sigue bajo la ley del pecado. Sigue bajo la ley que condena. Pero dice la Biblia, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque los que viven según la ley están muertos, pero los que viven según el Espíritu tienen vida. Gloria a Dios, porque usted y yo estábamos encerrados en esa cárcel, confinados todos, pero para ser salvos. Y ya salimos, hermano, porque ¿quién llegó? Cristo, el que cumplió la ley. Y la ley ya no se aplica a nosotros. Aunque pecamos, abogado tenemos, estamos en la gracia. Continúo con el tercer término y les vuelvo a repetir, la ley nos encerró bajo pecado para llevarnos a Cristo y liberarnos. La ley nos encerró temporalmente. Estábamos muertos en delitos y pecados temporalmente. Nos encerró en una condena, pero no para siempre. Gloria a Dios por eso. Nuestra condena no es perpetua, sino es temporal mientras conocemos a Cristo. Todas las personas que están muertos en sus delitos y pecados están ahí temporalmente mientras Cristo los salva. Es decisión de ellos y es lo que nosotros ya sabemos y hemos enseñado. Todos esos cautivos confinados en una cárcel, Cristo llega y los salva, pero es la decisión de cada quien de salir de esa condición. Amén. Te repito, la ley no nos mató ni nos encerró en el pecado para siempre. Fue temporal mientras Cristo venía.
La ley nos confinó, o sea, nos puso en un lugar a todos, mientras Cristo venía y nos liberara. Entonces la ley, ¿cuál es su objetivo, pastor? Al final, llevarnos a Cristo. El punto es este. Ya no estamos bajo la ley, pero la ley no era mala, es lo que queremos enseñar. La ley era mala, no. Pablo la defiende en Gálatas y en Romanos. Usted puede leer Romanos y Pablo dice, la ley no era mala. La ley, aunque me mató, no era mala. La ley me mató porque era la única manera que yo tuviera vida. Pero suena fuerte al principio, cuando no entendemos. Se imagina que Dios mandó una ley para matar a sus hijos. Que dijera, eso no es bíblico. Era la ley. Pero ¿sabe por qué? Para matarlos. Porque venía Cristo. Venía Cristo y Cristo era el único que podía dar vida y vida en abundancia. Entonces, funcionó. ¿Sabe? Le voy a dar un ejemplo drástico y ojalá me entiendan. Cristo manda una enfermedad hacia mí y me mata. Y usted dirá, ¿cómo Dios mató al hermano Tito? Y Dios dice, pero si ya tiene vida en abundancia con Cristo, y es lo que me importa. Es lo que me importa. Eso hizo la ley y eso es lo que hace Dios en muchas cosas de nuestra vida que no entendemos. Él tiene un plan eterno, aunque nosotros no lo entendamos. Así como vemos mal la ley, así vemos muchas cosas aparentemente malas de Dios. Y decimos, ¿por qué Dios nos hace esto? Pero tiene un plan final. Lo que nos está pasando no es el fin, es el medio para llegar al fin. Todo lo que sufrimos y sufren los cristianos y decimos por qué hay tanta persecución con los cristianos y por qué tantas cosas en contra de nosotros, es un fin para que lleguemos al medio, pero Dios es bueno en gran manera y su amor y su misericordia es para siempre. Por lo tanto, lo que pasamos y aún en la ley no era mal. Voy a mi último punto y mi último punto está en Gálatas capítulo 3 y verso 24. Repito, el primer término que estudiamos es ¿qué significa que encerró el pecado? El segundo término que enseñamos es que era que estábamos confinados bajo el yugo de la ley, bajo el capataz de la ley. Estábamos subyugados, confinados en la ley. ¿Qué era el sentido? Llevarnos a Cristo. Y la última es, verso 24, de manera, quisiera que lo tuviera y lo leyera para que entienda la palabra que vamos a estudiar. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Entiende ahora lo que le estoy diciendo? La ley nos lleva a Cristo. La ley nos mató en nuestros pecados para llevarnos a Cristo. La ley nos confinó en un yugo de esclavitud para llevarnos a Cristo. Y la ley es el ayo que nos llevó a Cristo. Tres textos que nos dejan claro que la ley no era mala, que la ley en ningún momento fue mala. Sirvió para mientras nos llevaba a Cristo. Eso es gloriosa la ley entonces, sí. Pero el problema es que no debemos vivir en el legalismo ni en la ley, sino debemos vivir en la gracia, en fe, agradecidos. Y tampoco debemos hablar mal de la ley, porque no era mala, era buena. Pablo en el verso 19 se lo dije. Entonces ustedes me preguntan, ¿para qué sirve la ley? Pablo dice, para tres cosas. Ya les enseñé dos, ahorita les voy a enseñar la última. La ley no era mala. Hermano, ¿la disciplina es mala? No. ¿La corrección de nuestros hijos es mala? No. ¿La disciplina de Dios es mala? No. ¿La corrección de Dios es mala? No. Es para llevarnos a entender su voluntad. Y a veces hay procesos de Dios o medios que Dios usa que aparentemente son malos y que nosotros los predicadores o la iglesia, los cristianos, queremos cambiarla. Y no debemos hacer esto. Si Dios hace algo, por muy difícil o doloroso que sea, es para nuestro bien y no es el final, es el medio. La ley así actúa y la ley así actuó. Mira, hermano, si usted hoy está entendiendo, la ley era gloriosa, pero al principio no se entendía. La ley era amor, pero al principio no se entendía. La ley era misericordia y perdón, aunque fuera muy drástica y severa, pero no se entendía, porque la ley no nos quería destruir,
no nos quería condenar eternamente. La ley no quería echar todos los pecados sobre nosotros y que muriéramos en ellos. La ley no nos metió en una cárcel hasta que la muerte eterna llegara. La ley nos confinó y nos encerró en una cárcel y nos condenó en nuestros pecados hasta que Cristo viniera. Esa ley nos llevó a Cristo. Gloria a Dios por esa ley. Pero ya no estamos en ella. Estamos en la gracia. Por eso deberíamos de vivir más agradecidos todavía, porque ya Cristo está presente, ya Cristo vino, entonces no vivimos en la ley, no podemos gozar de la ley. Pero imagínense los fariseos de aquel tiempo y la gente que estaba oyendo el Evangelio, que vivía en la ley drástica y severa. Conocer ahora la gracia era una cosa maravillosa, hermano. Era una cosa maravillosa. Se imagina, por ejemplo, tal vez el ejemplo que tome tenga que ver mucho con la vida real, y es cierto, la persecución de los inmigrantes. Que empezara este año la persecución de migrantes como está pasando, pero que empezara de una manera más drástica y severa, disparando, matando, que fuera una persecución horrible para los que no son nativos de Estados Unidos, no solo hispanos, toda la gente sea perseguida, que la ley empezara a ser drástica y pudiera dar muerte y encarcelar y condenar a todos aquellos inmigrantes. Pero de repente saliera una ley nueva y dijeran todos quedan libres y no deben hacer nada, es un regalo. Algo así estaba pasando en la iglesia. Toda la gente vivía bajo el yugo de la esclavitud de la ley, haciendo obras prácticas, llevando los cautivos, pero aparece Cristo, hermano, y quita todo eso. Gloria a Dios. Así es. Ahora usted está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca estuvo en la ley porque no vivió, no la entiende, pero no la podemos condenar. Debemos estudiarla y decir, la ley, por muy drástica que era buena porque nos llevaba a Cristo. Por el tiempo tengo que avanzar porque tantas cosas tan hermosas de entender de la ley que no era malo. Y no estamos en la ley, estamos en la gracia, porque la gracia es más gloriosa que la ley. La ley tuvo gracia, la ley tuvo gloria, porque contemplaba misericordia y perdón por medio de los sacrificios. La ley nunca fue mala. La ley enseñaba que a través de sacrificios podíamos alcanzar misericordia, perdón de Dios y acercarnos a Él, pero no era suficiente para salvar. Ese era el punto. No podía salvar. Y por eso viene Cristo. Entonces la ley nos condena y nos lleva a esclavos para llevarnos a la salvación. Voy porque tengo que finalizar. El verso 24 usa la palabra ayo y aparece en el verso también 25. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo el ayo. Pastor, ¿qué es el ayo? Mire, hermano, es para que aprendamos a leer la Biblia correctamente y a leerla y preguntarnos, o para eso está su pastor, ¿verdad? Para que usted pregunte, pastor, ¿qué es ayo? ¿Alguna vez había oído esta palabra? ¿Alguna vez había leído Gálatas? ¿Alguna vez había leído este versículo? ¿Alguna vez había oído una predicación como esta? Hoy la vamos a oír, que está en la Biblia. El otro término que es, primero es encerrados, la segunda es confinados y ahora ayo. Oiga, la palabra ayo es de origen o de su etimología griega y significa, escúcheme, pedagogos. Esa es la palabra ayo. Si usted quiere escribir, como le he enseñado los miércoles para una referencia, marque con marcador fluorescente la palabra ayo. Y en la parte de arriba de su Biblia ponga ayo y ponga su palabra en griego o significado es pedagogos. Para cuando alguien le pregunte a usted, ¿qué es eso de ayo? Usted no se quede en el aire. Usted no pueda responder bíblicamente. Usted dígale, este es un contexto cultural. La palabra ayo en el tiempo de Pablo existía. Esta es una cultura grecorromana y también hebrea y griega. Entonces, en la cultura habían ciertas cosas y ciertas palabras que se utilizaban que ellos entendían. Y Pablo ahora va a dar una ilustración del ayo que nosotros no entendemos, porque le repito, no estamos en ese tiempo, no somos la audiencia original, no sabemos la cultura de ese tiempo, ni mucho menos términos como este, como confinados. Y como la palabra ayo no es de nuestra cultura, no es de manejo, en nuestra jerga, en nuestro léxico de la actualidad no está. Y el error que cometemos es querer traducir esta palabra según nuestra mente, porque entonces distorsionamos la escritura. Debemos ir a buscar qué era ayo en aquel tiempo que Pablo estaba hablando y que si usó la palabra ayo era porque existía y porque su audiencia la entendía.
Entonces, volvamos al punto. ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra ayo? Su origen de palabra griega es pedagogos. Y sabe que hay una carrera en la universidad aquí en Estados Unidos y en toda, a nivel mundial, al menos en Latinoamérica, hay una carrera universitaria que se llama psicología. ¿Ha oído usted? Hay una carrera que se llama medicina. Y así hay muchas carreras que se llama astronomía, que se llama ginecología. Pero esta palabra es pedagogía. Aquí en Estados Unidos existe esa carrera o esa profesión. En mi país y en toda Latinoamérica, como le digo, hay gente que va a la universidad a estudiar pedagogía. Entonces la palabra ayo, mire, está bien pegada, pero usted y yo en un momento no sabíamos. La palabra pedagogía existe, usted dirá en la Biblia, no, ¿cómo va a ser eso? Mire, es la palabra ayo, pero aquí está escrita en el idioma original, que es ayo, pero su significado es pedagogía. Escuche, entonces, ¿por qué me está dando esta clase, pastor? Porque el pedagogos o el ayo o la pedagogía tenía que ver con la educación del niño, procesos, medios y estándares para la educación infantil. Le repito, aquí hay maestros en las escuelas, ¿verdad? Y ellos son maestros, pero la pedagogía es un nivel más alto de conocimiento con relación a los maestros. Un pedagogo en este país está sobre el nivel académico de un maestro común y corriente. Por ejemplo, Génesis, por ejemplo, la hija de nuestra hermana eh, Stephanie, y varios hermanos o hermanas que tienen hijos que son maestros de escuela. Pero un maestro de universidad y que ha sacado pedagogía está sobre ellos el nivel de estudio porque la pedagogía estudia procesos, medios y técnicas para la educación infantil. O sea, de que hay un maestro y la pedagogía está arriba. Todo lo que debemos saber, hermano, porque en la Biblia está, ¿verdad? Entonces, el ayo que era pastor, un pedagogos, ¿verdad? Entonces, el ayo es una palabra completa. Escuchen, completa porque la palabra ayo tenía que ver con un amo. Y ahorita se lo voy a explicar. Con un amo tenía que ver con un siervo y tenía que ver con un hijo del amo. Oye, entonces cuando usted oye la palabra ayo, tiene que tener en su mente una escena. Ahí va un ayo, decía usted. ¿Qué es un ayo? Un amo, un siervo y un niño. Mire qué hermoso, ahorita tal vez no me esté entendiendo, pero el poco tiempo que tengo, Dios me ayude para que con gracia y sencillez usted me entienda. Escuche, ¿qué era un ayo entonces, hermano? Escuche, en aquel tiempo y en todo el tiempo han habido esclavos o siervos. Usted sabe que hay 3 o 6 tipos de siervos, pero vamos a ver los más sencillos. El doblos, el siervo o esclavo doblos era aquel que servía a su amo, pero había cierto tipo de siervos. Habían esclavos que hacían el trabajo del campo. En aquel tiempo la gente tenía esclavos. Entonces yo soy un amo, o usted es un amo para que me entienda, y tiene esclavos. Un esclavo le servía para que le hiciera el trabajo del campo. Todo se lo explico, hermano, porque Pablo no lo explica, porque vivían en ese tiempo, pero nosotros sí necesitamos explicarlo. Por eso le digo, Dios nos ayude, porque queremos interpretar la Biblia sin ningún contexto cultural. Pero yo le estoy haciendo el tiempo para que Dios vea que mi intención de mi corazón enseñarle es correcta y bíblicamente. Entonces, usted es un amo y tiene 3 tipos de esclavos. Uno que le trabaja en el campo. Amén. Uno que le hace el trabajo de limpieza dentro de su casa, sigue siendo esclavo. Pero dentro de la casa habían otros tipos de esclavos con un nivel más alto. Y este es el ayo. Este tipo de ayo, había un siervo, escuche, que le manejaba las finanzas al amo. Este ya era más preparado. Entonces tenía un siervo que le hacía el trabajo en el campo, le veía la siembra, la reja, los animales. Tenía otros esclavos que le limpiaban la casa, pero tenía otro tipo de esclavo que le manejaba sus finanzas. Y había otro tipo de esclavo que le manejaba su negocio. Entonces usted era amo y tenía varios esclavos que le hacían varios trabajos. Pero escuchen lo hermoso del Pablo. Había un esclavo o siervo que se llamaba ayo. O sea, ayo no es una palabra, ayo es una persona que se le conocía como pedagogos. Y esta persona sabe qué trabajo le hacía como esclavo. Mire qué linda la Biblia, hermano, y ojalá me esté entendiendo.
¿Sabe qué linda la Biblia? Este ayo, que era una persona, que al final era un siervo de su amo, ¿sabe qué hacía? Criar al hijo del amo. Vea qué belleza de Pablo, la ilustración que está haciendo. Y se acuerda que la ley la está amarrando como un ayo. ¿Y qué dice el versículo? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir entonces Pablo? Que este pedagogos hacía lo mismo que la ley. Llevaba al niño y ya va a ver a dónde lo llevaba. Pero escuche, este siervo entonces llamado ayo, le daban al niño el amo y le decía, tú vas a encargarte, escuche, de la crianza de mi hijo. Algunos niños eran entregados, escuche, desde recién nacidos con este ayo. Vea a este hombre que hay que admirarlo porque la Biblia nos lo está diciendo y hay que admirar la ley porque la ley era su idea, es la ley era como este hombre. Y entonces Pablo está tomando un ejemplo para que lo entendamos de mejor manera. Este esclavo, que era un ayo, que era pedagogos, que guiaba al niño, ¿sabe qué hacía? Le daban al niño y él lo criaba desde pequeño. Este amo se encargaba de vestirlo, de bañarlo, de asearlo, de alimentarlo y de cuidarlo. Y a veces este amo tenía cierto grado de libertad para disciplinar al niño. Todo lo que le estoy diciendo es contexto cultural que yo tuve que estudiar en algún tiempo. No me lo estoy inventando. En aquel tiempo, entonces, Pablo sabe lo que está hablando cuando dice ayo. Y en aquel tiempo, la gente sabe lo que Pablo está hablando cuando dice ayo. ¿Quiénes son los únicos que no saben, hermano? Sea humilde, levante su mano. Yo y usted. Entonces tenemos que ir a averiguar para poder entender lo que Pablo dice. Y entonces Pablo está diciendo, el ayo era un hombre que ellos ya conocían. Entonces imagínense, este niño se lo daban de pequeño y este ayo lo empezaba a formar, a criar, lo vestía, su aseo, lo alimentaba. Pero escuche lo más fascinante. Cuando el niño ya crecía y llegaba a una edad para ir a estudiar, el ayo todos los días, escuche, lo tomaba de su mano al niño y lo llevaba y lo entregaba al maestro todos los días. ¿Qué entiende usted? Entonces, cuando usted veía que un siervo o un esclavo trabajaba en la casa de un amo, usted decía, este es un esclavo doulos, porque trabaja fuera, en el campo. Pero usted también veía otro tipo de esclavos que eran los que limpiaban la casa. Y también veía otro tipo de esclavos que llevaban las finanzas de su amo, iban a hacerle los pagos, les pagaban a los empleados. Pero escuchen, había un tipo de esclavo, de siervo, que usted lo veía y decía, este es un ayo, porque usted lo diferenciaba, porque cuidaba al hijo de su amo. Y en las mañanas usted miraba a este siervo, ayo, que agarraba al niño y lo agarraba de la mano y se lo llevaba y lo entregaba al maestro. Me explico. Este ayo era el que llevaba al niño a su maestro para que le enseñara. La ley, ¿qué dice el texto? Lo lee conmigo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a quién, hermano? A Cristo. Vuelva a leer el texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo le explico ese texto? Pablo lo explica con un ayo y les dice así, como este amo tiene un siervo diferente que agarra al niño y lo forma y lo disciplina, pero al final lo termina llevando a la escuela de su mano. Así es la ley, dice Pablo. La ley también, hermano, oiga lo que hizo la ley, nos condena, nos mete a todos nuestros pecados y nos dice que estamos muertos, pero al final, ¿para llevarnos a quién? A Cristo. ¿Y cómo está eso, pastor? Como ese año. Pablo ahora hace una figura y dice, wow, si pues, así como este esclavo y siervo llevaba al niño a su maestro, así la ley nos tomó de la mano a usted y a mí y nos dijo, pequeño, aquí está tu Salvador. Mire qué hermosa la ley, hermano. Entonces la ley en ningún momento era mala, a pesar que enmarcaba, a pesar que era dura, a pesar que era severa, a pesar que encerró todo en pecado, como dijimos en una cárcel, a pesar que era como un yugo de sumisión y nos tenía esclavos y encadenados en nuestros pecados. Al final la ley se resume como un ayo.
que lo único que estaba haciendo era llevarnos a Cristo, pero no lo podía hacer hasta que Cristo viniera. Entonces, mientras Cristo venía, ella nos tenía supervisados, controlados, como muy exigente, todo lo que ustedes piensen de la ley, muy severa, muy fuerte, hasta muertos en pecados, condenados, encadenados, pero era temporal. Y la ley nos decía, que no entiendas, estoy esperando a que aparezca aquel. Y el día que Cristo venga, yo te voy a llevar con él, con todos tus pecados que te condené, con todos la condenación y el juicio que te di, aún muerto en tus delitos y pecados, así te voy a llevar a él, porque él es tu Salvador, él es el que puede perdonarte, él es el que puede liberarte, él es el que puede quitarte tu condena y puede volver a darte vida. Y nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. ¿La ley fue mala? No, fue ese ayo, ese pedagogos que nos llevó a Cristo, como aquel siervo que agarraba al hijo de su amo. Mira, hermano, hijos de quién somos nosotros, de Dios. Y entonces la ley que era el siervo. La ley era el siervo, el sirviente. La ley solo era esclava de Dios para llevarnos a Cristo. Qué hermosa la ley, qué gloriosa entonces. Ahora la entendemos. Por eso, gracias a Dios, estamos en la gracia, ¿verdad? A usted no le afecta la ley, pero tampoco podemos hablar mal de la ley porque era glorioso. Y entonces aquí cae todo el razonamiento. Entonces la ley es mala. Entonces hasta gente cristiana que desconoce, que gente que agarra la Biblia y hablando que Dios es malo, que mató, que condenó, y hablando de Dios de tal manera, hablando del Antiguo Testamento, porque Dios mandó juicio, porque Dios entonces si pecaba los mataba. Escuchen todas esas cosas. Y es por la ignorancia de ellos, pero también por la ignorancia nuestra, de no estudiar la palabra. Le bendigo en el nombre de Jesús para que tome su tiempo para leer la Biblia. Hermano, mi amor del Señor, lea la Biblia. Lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No sabemos cuándo Cristo vuelva, pero para mientras lean la Biblia y va a ver que es una belleza. Hay cosas que no entiende, que las ve muy severas, muy estrictas, pero Dios tiene todo bajo control. Termino diciéndole, qué belleza y aplicación. Entonces, la ley es mala. Me regreso a Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces la ley es mala. Pablo enseña tres maneras. No, la ley sirvió para encerrarnos en pecado, para que viniera nuestro libertador Cristo. La ley nos confinó y la ley fue como el ayo que nos llevó a Cristo. Y le leo el texto del verso 24, porque tengo que terminar. De manera que la ley, qué belleza, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora usted ya puede enseñarle a alguien este versículo con libertad, ¿verdad? ¿Cómo es eso que la ley fue nuestro ayo? ¿Qué es eso de ayo? Va a decir usted. Usted ya va a poder explicar. Te voy a dar un contexto cultural. Te voy a decir que este ayo era una persona que tenía que ver con un amo y con el hijo del amo. Te voy a explicar que este tipo de esclavo era un esclavo de nivel más alto, que no trabajaba en el campo, ni limpiaba la casa, ni manejaba las finanzas de su amo. Este ayo era un pedagogo que se encargaba de formar, de guiar y de criar al niño para al final llevarlo al maestro. Esa es la ley. Yo he terminado, hermano, y espero haberme explicado. Solo quiero que me acompañe ahora para que vean que la Biblia dice que la ley era gloriosa, que la ley era gloriosa. En su tiempo fue gloriosa. Hermano, la disciplina, la corrección, a veces las enfermedades, todo lo que Dios permite en nosotros, trae gloria. Todas las cosas ayudan más bien a los que aman al Señor. La gloria de Dios está en medio de lo que estamos pasando. Dios se está glorificando en medio de lo que estamos pasando. Dios se está glorificando en medio de lo que no entendemos. Por muy drástico, por muy doloroso, por muy severo, solo hay una palabra. La gloria de Dios se ha de manifestar al final. Todo lo que estemos sufriendo, que veamos muy estricto, muy drástico, como que no podemos salir y nos preguntamos esto, ¿para qué sirve? La Biblia dice, para llevarnos Cristo. Dios quiere glorificarse en medio de lo que estamos pasando. Aceptémoslo y entendámoslo, que Cristo está con nosotros, que su plan
es glorioso. Estar con Él por la eternidad, en la eternidad. Este plan es glorioso. La ley, por muy drástica, era gloriosa. El pecado, por muy duro, es glorioso, porque si no pecamos, no tenemos redención. Si solo fuera enfermedad, nos hubieran mandado un doctor. Si solo fueran finanzas, nos hubieran mandado un economista. Si los problemas fueran políticos, nos hubieran mandado un buen presidente. Pero nuestro problema se trataba de muerte, de pecado, de juicio, de condenación al infierno. Por eso nos mandaron un Salvador. Entonces el plan es glorioso, aunque no lo entendamos. Termino, hermano, y vaya conmigo a segunda de Corintios, para no demostrarle, sino decirle que la ley es gloriosa, aunque ellos no la entendían, que aunque a veces no la entendían, ellos entendieron que la ley era buena. ¿Lo tiene conmigo? Segunda de Corintios, capítulo 3, y del verso 7. Ya lo en segunda de Corintios, déjenme, llego al apunte, quiero extractar algunas frases que escribí. Tiene segunda de Corintios capítulo 3 y verso 7. No estoy defendiendo la ley, yo no estoy volviendo legalista, no. Yo le doy gracias a Dios y glorifico su nombre porque estoy en la gracia, pero tampoco condeno la gracia porque ahora entiendo que era un plan, era un plan. Oiga, verso 7, y espero en el nombre de Jesús que lo esté apuntando. Y si el ministerio de muerte, oiga la gracia, su ministerio fue matarnos, oiga, el ministerio de la ley era eso, pero para llevarnos a Cristo. Y dice, y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, ¿se acuerda que es la ley? Toda la ley se la dictaron a Moisés en piedras. Está hablando de la ley. Es un ministerio del Antiguo Testamento grabado en piedras, es la ley. ¿Qué dice el texto? Fue con gloria. Oiga, la gloria de la ley que nos mató. Oiga, la ley para Dios es gloriosa. ¿Cómo está eso que nos mató? Sí, eso fue lo glorioso, que la ley nos mató y nos condenó y nos confinó en todos nuestros pecados. Y dijo, toda alma que pecare morirá, dijo la ley. Qué severa nos mató. No, fue glorioso porque iba a venir uno que nos iba a dar vida. Verso 8, verso 9. Verso 9. Ya leímos el primer verso 7 y dice que la ley tenía gloria. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación, ¿qué hizo la ley? Nos condenó, ¿se acuerdan? Condenó al hombre, le empezó a decir, esto es pecado y estás condenado. La ley empezó a agarrar a toda la humanidad y le decía, esto es pecado y estás condenado. Esto es pecado y es condenado. La ley lo encerró todo bajo pecado, dice. Y la ley dice que nos confinó en condenación. Eso dice que es la ley. Pero mire qué dice el verso, porque el ministerio de condenación, refiriéndose a la ley, que dice, fue con gloria. Entonces la ley era gloriosa. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso, está hablando de la ley, sigue siendo glorioso. Verso 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley pereció, es lo que le digo. La ley no nos mató. La ley no era permanente ni para siempre. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo es para siempre y por la eternidad. La ley no. La ley perece. Cuando viene Cristo, entonces la ley no nos podía condenar eternamente ni echarnos los pecados para siempre. La ley nos llevó muertos, condenados, sin pecados, a Cristo, para que Él nos perdonara en pecados, porque la ley y los becerros no podían pagar el pecado, hermano. Esa era sombra y figura de Cristo. La ley, por muy buena y drástica que fuera, no podía salvar a nadie. La ley nos salva, las obras nos salvan, los ritos nos salvan, las obras nos salvan. El único y suficiente Salvador es Cristo. Entonces la ley gloriosa nos mató, nos condenó y nos llevó a Cristo. La ley no es el fin, sino la ley es el medio para llevarnos al fin, que es Cristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Si se da cuenta, 4 versículos donde dice que la ley era gloriosa. Y no me quiero quedar solo ahí, quiero decirle
estamos en el pacto más glorioso, que es Cristo. Todo aquello era sombra y figura del que había de venir. Gloria a Dios, porque estamos viendo que la palabra se ha cumplido. La ley, el tabernáculo, ¿se acuerdan todos aquellos sacrificios que estamos por estudiar el tabernáculo en los miércoles? Tengo 3 semanas más para terminar el libro que estamos enseñando de fundamentos de la fe, y ahorita vamos a entrar al tabernáculo para que su fe se aferre más a Cristo y no a las figuras, que es lo que mucha predicación hoy hace. Muchas figuras, todos son figuras, todos son ilustraciones, todas son obras, pero al final apuntan a Cristo, porque Cristo es la sombra y figura de lo que iba a venir. Entonces la ley, porque fuera drástica, no era mala, apuntaba a Cristo y nos quería llevar. Hermano, entonces termino diciéndole, todo proceso, toda senda, todo desierto, toda cosa que estemos pasando, por muy severa, por muy dura y difícil, tiene un propósito divino, y es que el nombre de Dios se glorifique. ¿Usted ya ha dicho a Dios, Señor, que tu nombre sea glorificado? ¿Usted eso persigue en su vida? ¿Que el Señor se glorifique en su vida? ¿Lo ha dicho? Yo lo que quiero es que Dios, ¿qué? Se glorifique. Uno lo dice, Señor, que tu nombre sea glorificado en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Es nuestro deseo. Pero muchos se resisten a que el nombre de Dios sea glorificado. Pero nosotros hoy, digámosle al Señor, glorifica tu nombre. Estamos en la gracia, en la misericordia del nuevo pacto de Cristo, pero tu nombre debe seguir glorificándose. Y así como la ley era severa y dura, era amorosa, llena de misericordia, de gracia y de perdón, porque nos llevó a Cristo. Que nosotros hoy digamos que todo lo que nos pase es por amor, es por misericordia, que todo lo que venga, proceso difícil, por muy severo y difícil, es porque nos amas. Amén y amén.